Existe ofrecimiento, reclutamiento, traslado, recepción, acogida con fines de explotación, porque esto le trata. La trata es un delito que es previo a la explotación y constituye justamente todas estas acciones. Desde la publicación y ratificación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido casi por todos acá como el Protocolo de Palermo en el año 2000, el delito de trata de personas de repente ha tomado un lugar primordial en las discusiones internacionales sobre delincuencia, crimen organizado, ya que su incidencia le ha posicionado como el segundo negocio ilícito más lucrativo después del narcotráfico. Cuando los países ratificaron el protocolo de Palermo, algunos optaron por sancionar leyes especiales contra la trata, otros por incorporarlas al Código Penal, y hubo otros países que dejaron afuera a los hombres como posibles víctimas de trata. Sabemos, los que hemos estudiado el tema de la trata a profundidad, que la definición que se establece en el protocolo de Palermo es solo una guía para que los estados parte de las Naciones Unidas puedan desarrollar sus políticas públicas. Sin embargo, en materia de análisis de aplicación de derecho, no es suficiente hacer un copy-paste o una copia exacta de esa definición que se establece en el protocolo de Palermo, porque de por sí es una definición densa que se presta para confusiones. Hoy en día, con captar, trasladar, receptar o acoger personas con la finalidad de explotarlas, se configura la trata de personas. Hubo reclutamiento, hubo traslado, tal vez sí lo hubo en otras instancias anteriores, pero no en la época reciente, ¿no? Si eso no hubo, queda otra pregunta. ¿Retienen entonces un porcentaje? Generalmente es el 50%, ¿no? Pero hemos tenido casos de mucho más, o incluso hay que incluir en esto también que se pagan, por ejemplo, los preservativos, que tienen que pagarse también el aseo del lugar. Entonces, a veces es mucho más del 50%, y en ese caso estamos ante una situación de explotación sexual. Incluso en las personas en situación de calle, que trabajan en las esquinas, también nos encontramos que siempre están regenteadas por alguien. Se llama el jefe de calle de la policía, se llama el fiolo que está en la esquina y le cobra. Siempre hay una persona que se aprovecha económicamente de la situación de vulnerabilidad de esa persona. Por lo tanto, yo descreo del ejercicio autónomo de la prostitución. No existe, porque incluso reconocen las personas que están en departamentos que apenas abren el departamento ya aparece el policía, ¿no?, en el departamento para cobrarse una parte de lo que paga el cliente prostituye. El inconveniente que tuvo el protocolo de Palermo es no definir qué se entiende por explotación. Ni Naciones Unidas en el protocolo de Palermo, ni en los informes posteriores, ni en las reuniones de expertos de trata de personas, se han puesto de acuerdo qué debe entender la comunidad internacional por explotación de una persona. Por ejemplo, la finalidad de la pornografía infantil, matrimonio forzado. Las adopciones ilegales son bien mínimas, pero sí hemos tenido casos en donde se ha utilizado, se ha alterado, se ha manipulado el proceso de adopción de un menor de edad para beneficio de esta persona que no puede tener hijos. Los matrimonios comprados o los matrimonios arreglados. Nosotros como ciudadanos norteamericanos pues tenemos un atractivo adicional a cualquier otra persona latinoamericana porque tenemos ese beneficio migratorio que podemos viajar a donde querramos. Tenemos hermanos de las islas cercanas o del Caribe que llegan a este territorio para buscar casarse con alguna persona ciudadana y entonces poder legalizar o regular su estatus migratorio. En ese ejercicio se da un proceso de explotación terrible en donde esa persona que tiene un estatus migratorio irregular depende de esa ciudadana para poder regular ese estatus y es sometido a condiciones de maltrato, exposiciones, actividades sexuales no consentidas, a satisfacer unas necesidades económicas en el hogar que no estaban dentro de acuerdos previos. La primera ley de trata de personas data del año 2008 y
esa primera ley de trata recogió básicamente y de manera casi textual la definición de trata de personas contenida en el artículo 3 del Protocolo de Palermo. Establecía a grandes rasgos dos tratas de personas. La trata de personas mayores de edad, contenida en el artículo 145 bis, y la trata de personas menores de edad, que era el artículo 145 ter. Con respecto a la trata de menores, no había mucho inconveniente en su interpretación y en su aplicación, porque establecía dos requisitos para tener por configurada la trata, que eran las acciones y la finalidad de explotación. Respecto de la trata de personas mayores de 18 años, había un gran inconveniente que establecía que estaba dado por el establecimiento de tres elementos que debían darse para tener por configurado el delito de trata. Y esto fue una de las grandes críticas que se le hizo en su momento al Protocolo de Palermo. Esos elementos eran, primero, acciones, que eran captar, trasladar, recibir o acoger personas con la finalidad de explotarlas, pero había una particularidad, y que para que existiera trata de mayores, uno debía comprobar que la voluntad de la víctima había sido viciada. Esto es a través del segundo de los elementos, que es el que me falta mencionar, que eran los medios comisivos. Es decir, para la trata de mayores de edad, uno debía poder probar a los jueces de los tribunales que los imputados habían cometido alguna de las acciones mencionadas con la finalidad de explotar, pero que a su vez habían recurrido a algún medio comisivo como el engaño, la coerción, el abuso de situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos de quien tuviera autoridad sobre la víctima, etc. Y eso llevó a que, en principio, los tribunales no vieran tan claramente la trata, justamente bajo el pretexto de, bueno, la persona está acá porque quiere, nadie la obligó, no estaba encadenada, no le retuvieron la documentación, se podía comunicar con su familia por celular, etc. Entonces esto generaba jurisprudencialmente un estancamiento, y de hecho desde el año 2008 hasta el año 2011, por ejemplo, no teníamos antecedentes de trata con fines de explotación laboral. En el año 2012, la verdad que a lo mejor no fue la forma más eficiente de reformar esa ley, porque se hizo en virtud de una serie de absoluciones que se dieron en el caso del secuestro de Marita Verón. Hubiera merecido tal vez un poco más de debate esa ley en el Congreso de la Nación, pero lo cierto es que se sanciona en aquel diciembre del 2012 con una serie de reformas que para nosotros son muy importantes. Lo que se hace es eliminar los medios comisivos de la figura básica de la ley de trata. Es decir, ya no hay que probar que el imputado o los imputados se valieron de algún medio comisivo para viciar la voluntad de la víctima. Es decir, ya no existe más esta diferenciación entre trata de mayores y trata de menores, sino que hay una sola trata de personas, que está solo en el 145 bis del Código Penal. Es para mayores, es para menores, es para hombres, es para mujeres y para cualquier otro colectivo que se puedan imaginar. Ahora, estos medios comisivos no desaparecen ni del Código Penal ni de la nueva ley de trata. Esos medios comisivos pasan a estar en el artículo 145 ter como agravantes del delito, a los que se le sumaron varios más. No hay que probar ningún vicio de la voluntad de la víctima, no hay que hacer ninguna diferenciación entre la minoridad o si es mayor. Ahora bien, si el autor, y esto es lo que sucede en casi todos los casos, hubiere recurrido a alguno de los medios comisivos, la pena se va a ver incrementada sustancialmente. Y hoy, tal como está redactado el 145 bis, o sea, el tipo básico de trata, es prácticamente imposible que se presente un tipo básico sin algún agravante. Hay una característica que atraviesa a todas las víctimas de trata de personas, o sea, esto no es una percepción, es análisis de las sentencias y de los procesamientos de todo el país, y es la situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, ese abuso de situación de vulnerabilidad está contemplado como un agravante del tipo básico de la trata de personas, lo cual ya eleva la escala penal sustancialmente. Se agregaron algunos agravantes, y me parece por ahí interesantes mencionarlos,
la minoridad es un agravante y es el agravante más fuerte que tiene la nueva ley de trata. También se estableció como uno de los agravantes que la explotación se hubiera consumado. Y esto tiene que ver con la extensión del daño que se produce en las víctimas que efectivamente fueron explotadas en un lugar específico de las que no. Más allá de que para nosotros, desde el punto de vista más teórico, la trata de personas es sinónimo de explotación, llega a consumarse o no. Por lo tanto, la finalidad de explotación que nosotros teníamos en la ley original y que tenemos en la ley actual, que dicho sea de paso, se incorporaron algunas finalidades que no estaban en la ley original. Por ejemplo, se fueron recogiendo realidades que se venían dando en los casos en particular. Y hay algo que a mí me gustaría mencionar, que es que con la reforma legislativa se incorpora una acción a esas de captar, trasladar, recibir y acoger, que es el ofrecimiento. Y el ofrecimiento es importante por lo siguiente: quedaban algunas acciones, nosotros veíamos en muchas causas, quedan afuera muchas acciones, fuera del tipo penal de trata y en general de cualquier otro tipo penal, cuando son las propias familias o las propias parejas quienes se entregan a personas para que sean explotadas. Quiero decir, padres y madres que entregan a sus hijos para prostíbulos o para talleres textiles, o el marido que lleva a la mujer a prostituirse en la vía pública o que la lleva también de que la vende en un prostíbulo. Y lo cierto es que estas acciones, desde el punto de vista técnico-jurídico, quedaban fuera del delito de trata de personas. En Argentina, hasta esto, una compañera capaz que me va a poder decir con más exactitud, hasta este año hay más de 11.000 personas rescatadas. Lo que no da cuenta de ninguna manera el total de víctimas. Primeramente porque estos datos son datos que recoge Nación a través de programas específicos en cada provincia. No todas las provincias son provincias que dan datos, ¿no? que dan datos a ese sistema nacional, con lo cual tampoco sabemos si hubo otro rescate que no aparece en estas estadísticas. Desde el año 2008 que tenemos la ley. Nosotros tenemos la ley en el año 2008, si no se recuerda, la 26.364, modificada en el año 2012, después del fallo de Marita Verón, por la ley 26.842, que es la nueva ley de trata de personas, que tuvo el mérito, en primer lugar, desde vincular la cuestión del consentimiento a la trata, ¿no? O sea, no importa, yo cuando iba al entrenamiento decía, no me importa que me digas que consentiste, porque si yo descubro que hay una persona, un administrador, como se llame, que se quede con un porcentaje de ese dinero, y aparte también el estado, el hacinamiento, las condiciones en que están esas personas, ¿no? Si yo veo esto, acá hay una cuestión de explotación sexual o de trata. Hasta el 2012, si una persona mayor de edad no demostraba que no había consentido ser explotada, ser violada, todo lo que pasa con la trata, ¿no? Si no podía demostrar eso, entonces no había delito. Yo recuerdo que uno entraba, por ejemplo, a un prostíbulo en esa época y muchas veces se disfrazaba, claro, capaz que entraba al municipio como un allanamiento de tipo una contravención, ¿no? Y que solamente daba lugar a que se citara al dueño del lugar, que terminaba diciendo que era una fiesta, que las chicas estaban en la fiesta y que las bebidas alcohólicas eran para la fiesta. No solamente había una contravención por venta ilegal de bebidas alcohólicas, no pasaba nada, no podíamos tomar pero ni siquiera estadísticas de la cantidad de personas que no son solamente víctimas de trata, sino también de explotación. La provincia de Buenos Aires tuvo en su momento, cuando yo estaba, también otro mérito de registrar también las personas explotadas sexualmente, no solamente la trata. Porque el Estado Nacional lo que hace es solamente asiste a las víctimas de trata. Si en el allanamiento aparecen muchas chicas, ¿no? Que tal vez no pueden decirlo en el momento que están sufriendo trata, porque recuerden que cuesta que se asuman como víctimas, las perdemos y no hay una segunda entrevista para poder investigar más a fondo si realmente ahí no hay una situación de
aun cuando sean víctimas de explotación sexual. Y además tenemos que muchas provincias ni siquiera tienen equipos de asistencia, de registro. Falta la compañía de Chaco. En Chaco, ¿cuánto hace que no hay un programa que asista a las víctimas de trata? Como Chaco hay muchísimas provincias en las cuales las víctimas están a la buena de Dios. Esta mentira de que son todas asistidas no es cierto, porque Nación solamente asiste a las víctimas, de trata, pero tampoco las asiste, solamente en el momento del rescate, solamente en el momento 1, como yo lo llamo, después está el momento 2. ¿Y cómo las asiste? Y las asiste, por ejemplo, si necesitan refugio, le da refugio, alimento, de atención sanitaria, la del momento. Pero después llama a la provincia porque se firmó una especie de acuerdo hace unos años con todas las provincias para crear lo que se llama puntos focales. ¿El punto focal qué es? Es un centro de asistencia, es una oficina de asistencia. Puede ser un programa, puede ser en niñez que haya alguien que trabaja con niños y se ocupa también de la trata, porque muchas provincias no crían algo nuevo porque no tienen recursos, pero también es falta de voluntad. Porque yo cuando fui a Chaco hablando con el gobernador, por ejemplo, le decía, y nos ofrecíamos nosotros para eso, digo, no hace falta utilizar muchos recursos, ustedes tienen los recursos, lo que tienen que hacer es capacitar los recursos. Entonces lo que tienen que hacer es, por ejemplo, pedirle a cada municipio de la provincia que mande a alguien que trabaja o en salud, o en derechos humanos, o en género, o en niñez, para capacitarse en cómo abordar la problemática de la trata en su territorio, porque las víctimas vuelven al territorio, viven en un territorio, no están en Resistencia, están en Charata, en Castelli, en Villa Ángela, ¿se entiende esto? Y eso es algo gratis. El traslado del municipio, nosotros hacemos la capacitación gratuita, tenemos las compañeras que están capacitadas en Chaco para poder hacer esa capacitación y explicar cómo trabajar. Bueno, no hay voluntad política. Y hablo del Chaco porque lo que más conozco, porque hablé con el gobernador hace poco, pero esto pasa en muchísimas provincias. Con lo cual hoy tenemos víctimas que están a la buena de Dios. Chicas, por ejemplo, que me llaman hace poco, una compañera de Ushuaia, ¿no? Llamándome, porque vino, ella estuvo conmigo, tratamos de conseguirle el Yazá, se lo consiguió, pero se lo quitaron. Yo pensé, ¿qué hago? ¿Me suicido? La verdad que no sabía qué hace, estaba llorando y decía, al final me tenés que volver a pensar la participación. Porque no hay, ¿saben lo que hay nada más? Hay un programa de empleo y capacitación, visto también en la gestión anterior, no voy a decir de esta, ¿no? De 300, no sé cuánto es ahora, 300, nada, supuestamente el pueblo tiene que ofrecerle a una víctima de trata para que pase. Antes había limitadamente, había que presionar el tema de leyes, ¿no? Ahora ni siquiera eso, porque tampoco está leyes. Las chicas se quedan la buena de Dios. Hoy estamos promoviendo, ayer estuvo la gente del Senado TV, con el Caquinán, un proyecto de ley para crear una pensión no contributiva a víctimas de trata, pero que también es limitado, chicas, porque saben que esto no se aprueba fácilmente en el Congreso. Va a ser solamente para víctimas de trata que tienen sentencias firmes, como para que no se nieguen y, bueno, podamos tal vez negociar ahí y lograr eso al menos. Se está tratando en el Consejo Federal de Derecho contra la Trata, qué se hace con la incautación de bienes. Que la incautación de bienes no la hacen todos los jueces. Otro tema. ¿Ustedes creen que se incautan los bienes? No. Yo muchas veces tuve que ir a pedir por favor que se incauten los bienes en algunos lugares para poder obtener un recurso, para poder asistir directamente a una víctima. Porque tampoco las provincias tienen recursos. Entonces, imagínense, si pensamos en las víctimas de trata, imagínense las víctimas de explotación sexual, que no existen. Y solamente la provincia de Buenos Aires hace unos años la incluyó en el programa, pero que yo hacía magia. Veía, iba a un municipio, ¿qué tenía este municipio? Yo siempre cuando al equipo le decía, tenemos que tener buenos vínculos con cada profesional,
servicios, salud, esto, porque tenemos que pedirle, porque tampoco la provincia aportaba mucho. Digo, para ver la situación, ¿no? Actual. Pues había un número de casos que son igualmente disvaliosos, que es como si fuera un tratante ajeno a la persona, a la víctima, que como si fuera familiar. Y la incorporación de esta acción permitió, luego del 5 de enero del 2013, que cuando entra en vigencia la nueva ley de trata, procesar casos de personas que entregaban a sus hijos, que entregaban a sus mujeres, que entregaban a sus sobrinas, y eso fue un cambio en las investigaciones de trata, sobre todo teniendo en cuenta el paternalismo histórico del Código Penal, digamos, esta imposibilidad de denunciar a familiares, etcétera, de privilegiar las relaciones de familia por sobre el orden social, y eso fue un gran avance. Siempre es la pregunta que por ahí nos hacen como Fiscalía Especializada: ¿cuál es el perfil de víctimas? ¿Cuál es el perfil de tratantes? Por una cuestión de tiempo elijo tratar un poco el perfil de víctimas. Yo suelo escuchar muchas veces, en varias de las charlas a las que voy, que cualquier persona puede ser víctima de trata. Sí, en términos teóricos cualquier persona puede ser víctima de trata, porque nadie está ajeno a ser captado, a ser trasladado, a ser recibido, a ser acogido con la finalidad de explotar. Pero lo cierto es que, y corroborando un poco lo que les decía antes, la característica personal que atraviesa a todas las víctimas de trata en las 250 sentencias condenatorias que existen en el año 2008 es que todas y cada una de ellas se encontraban en una situación previa de vulnerabilidad. Por lo tanto, si bien todos podemos ser víctimas de trata, hay grupos especialmente vulnerables. Y los grupos que nosotros identificamos y que paradójicamente se condicen con aquellas condiciones de vulnerabilidad que están contenidas en las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, son primero las mujeres, y esto no lo voy a desarrollar en este momento porque no tiene tiempo, pero tiene que ver con los estereotipos, con la sociedad patriarcal y con las desigualdades estructurales y dominación del hombre sobre la mujer. Los niños, porque obviamente es más fácil engañar a un niño que engañar a una persona adulta. Los migrantes, esto no solo lo dicen las 100 reglas de Brasilia, sino todos los informes de OIT y del Alto Comisionado. Y por otro lado, los pobres, que no me gustaría reducirlo exclusivamente a una situación económica, sino muchas veces a situaciones de falta de acceso a la educación, de vivir en sociedades en donde hay escaso o nula movilidad social ascendente, y en donde hay desigualdades estructurales y falta de acceso a los servicios básicos a los que estimo todos los que estamos acá sentados tuvimos la suerte de acceder y poder generar un plan de vida distinto a aquellas que son víctimas de trata. Hay grupos especialmente vulnerables y básicamente hay 2 o 3 elementos que son favorecedores de trata de personas. Hay países que son países de origen, países de destino, y hay países que son un nivel intermedio, que son de tránsito. Argentina está calificado con la categoría 2, que incluye las 3, origen, destino, tránsito. Y me parece que nos parece que tiene que ver, en primer lugar, con la globalización de la economía. En segundo lugar, tiene que ver con los procesos migratorios masivos, y también tiene que ver con las pobrezas estructurales. Aquellos países en donde sigue existiendo pobreza estructural, y cuando digo pobreza estructural me refiero a una pobreza histórica e incluso que se va incrementando con el tiempo, es imposible que no existan personas dedicadas a buscarlas para explotarlas. Por lo tanto, me parece que la prevención no tiene que entenderse exclusivamente como una prevención policial o jurídica, porque nosotros el derecho penal siempre llega cuando básicamente la explotación está consumada, lamentablemente, pero tiene que haber una prevención de qué posibilidades le damos a esas personas desde la niñez para que el día de mañana tengan la posibilidad de elegir un plan de vida digno y no caigan en las redes de tratantes, digamos. Me parece que esa es la mayor prevención que hay que hacer como sociedad. Acá se preguntó en la mesa anterior, nos tenemos que plantear qué sociedad queremos tener. Mientras tengamos
niños que no tienen buena alimentación, educación y acceso a la salud. Mientras tengamos padres sin trabajo que tienen que romperse el lomo para ver cómo llevan el pan a la casa, claramente vamos a tener caldos de cultivos para las redes de tratamiento. Nosotros vemos a estas grandes mujeres que han compartido con nosotros hoy y ayer y mañana, y esperemos que todos estén aquí mañana también, que son unas guerreras, que son muy valientes, que son muy fajonas, pero ellas no deben estar solas en la lucha en Argentina. Esto es un trabajo de todos. Y es importante, gente, que desde cualquier posición social que nosotros tengamos debemos hacer una aportación. La trata es un mal social que todos y todas desde nuestros puestos en la batalla social debemos combatir. No tan solo por nosotros, gente, por nuestra familia, por nuestras comunidades, por nuestros países. En la medida en que usted no hable con sus compañeros, no estudie, no busque información, no apoye, gente, si usted no puede ir con sus pasos, no puede ayudar a estas mujeres, vayan con sus pesos, aporten a la lucha para que esto continúe. De lo contrario, van a pagar las consecuencias cuando el dolor de esta esclavización llegue a la puerta de su casa. Los exhorto a todos y a todas a que no tan solo asistan aquí, sino que cuando las vean cansadas levanten sus manos, cuando las vean sin comer les busquen comida, porque dejan sus casas, dejan sus familias, dejan sus trabajos por adelantar estas luchas sociales que no son de ellas, es de todos, es de todas. Así que no tan solo vayan con sus pasos, también vayan con sus pesos. Que tengan una linda noche.